Si puedes. Espérate. Sí, sí, dele, ya está grabando. Muchas gracias, queridos amigos. Muy buenas tardes. Dentro de nuestro proyecto Carrera de la Universidad de ITV tenemos una entrevista humana y he querido invitar el día de hoy, en esta tarde, a mi querida amiga Leticia Pazmiño Pesantes. Ella es una emprendedora en la provincia de Santa Elena. Leticia, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo está, Fulton? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, espero que mi experiencia te sirva para este trabajo que tienes que hacer y presta siempre para ayudarte, amigo querido. Sin duda, Leticia, muy gentil, muy amable. Leticia, vamos a hablar de un sentimiento, diría yo, del restaurante El Tigre. Y la primera pregunta que te voy a hacer, sí, de forma directa, es, ¿cuál es tu mejor recuerdo que tienes sobre este emprendimiento familiar, sobre este restaurante que llegó, que caló en el corazón de los peninsulares, Leticia? Bueno, el mejor recuerdo es toda la gente que llegamos a conocer, todos los políticos que fueron al restaurante a través de los años, los cantantes famosos de mucho renombre, actores de televisión, cómicos, dramáticos, actores nacionales e internacionales, gente de mucha trayectoria que iba a tomarse su sopa marinera, su sancocho de pescado y a sentarse a reírse con mi padre. Leticia, te interrumpo ahí. El sancocho de pescado era el plato favorito, yo creo que de la mayoría, porque incluso hay una canción, no sé si la has escuchado, Claro que de sí, Héctor Napolitano, que le canta el Cantón La Libertad y habla del famoso sancocho de pescado. del Tigre, así es. Me acuerdo que Héctor, bueno, Héctor era muy amigo de mi papá y Ujú. él sacó esa canción porque él iba a tomarse su sancocho de pescado, que en realidad era una preparación muy sencilla, pero la forma en la que le hacían en el Tigre era peculiar y era algo delicioso, en realidad que sí. Y bueno, El también, toque. dígame, Fulton. Era el toque, te decía, el toque, ¿no? El toque especial que le daban a ese sancocho Claro, de con ese pescado, ¿no? ajicito que mi papá sabía preparar, era una Ujú. delicia ese sancocho. Qué importante. Leticia, ahora bien, si hablamos del restaurante El Tigre, Leticia, ¿cuál es la primera imagen que se te viene a tu cabeza en este momento? Definitivamente mi padre y mi abuelo. Mi abuelo fundó el restaurante por Ujú. 1957, 1958. Empezó una covacha, algo muy pequeño, y ya luego se instaló en la Casa de los 100 años, no sé si tú recuerdas, la que está ubicada en Claro. el centro de Libertad, claro que sí, como Tradicional. libertenses que somos, y ahí continuó mi padre con el restaurante, pero después de mi abuelo, lo que se me viene a la mente definitivamente es la imagen de mi padre, que tú sabes que fue un hombre muy querido, muy recordado, condecorado. Él era la sazón del restaurante El Tigre. Sin él no había restaurante. Totalmente de acuerdo. Leticia, tú has dicho que muchas personas visitaban y es correcto, políticos, gente que hacía música, mucha gente en el Cantón de la Libertad incluso desayunaba, no solamente al almuerzo, sino incluso en el desayuno. Pero ¿cómo era un día típico de trabajo en un restaurante? ¿Cómo arrancaba esto? ¿A qué hora abrían las puertas? ¿O desde qué hora ya llegaba el personal a trabajar? El restaurante se abría desde las 6:30 de la mañana, pero los Ujú. días variaban mucho según tú sabes que acá en la costa tenemos dos estaciones marcadas. La Ajá. estación de temporada de invierno, que son las vacaciones de la costa, y la de la sierra, vacaciones de la sierra, que es verano. Entonces en temporada era una locura. Desde las 6:30 que se abría, se vendía, la gente iba a buscar a esa hora de sancocho, pues, a las seis Ujú. y media de la mañana, su sancocho, su Wow. ceviche o su Pero sopa el sancocho marinera. no estaba listo a esa hora, el sancocho no estaba listo a esa hora. No, pero algunos se sentaban a esperar. Teníamos clientes de los transporte baños que se Ujú. sentaban a esperar y se quedaban conversando con mi papá un par de horas hasta que el sancocho estuviera listo, porque desde que nosotros llegábamos parábamos en las ollas de sancocho. No te Eran puedo ollas creer. y ollas de sancocho de pescado. Entonces, en un día de temporada de feriado de carnaval, desde las 6:30 hasta las 6:30 de la tarde, no se paraba. Nosotros hacíamos una sola comida, comíamos y seguíamos trabajando. Pero en verano ya era mucho más pausado, mucho más lento, por la misma diferencia de estacionalidad, pues, ¿no? Entonces, es una Totalmente. diferencia muy marcada en temporada baja y en temporada alta. Wow. Leticia, ¿en qué influyó al tener un padre muy popular? Porque lo dice, lo reza la historia del cantón y quizás la nueva sangre, lo sabemos y nos han dicho y hemos visto la historia y prácticamente es así. Pero Leticia, ¿en qué influyó tener un padre popular y que trabajaba en un restaurante ícono? Porque, te vuelvo a repetir, está dentro de las páginas de la historia del cantón.
Bueno, nosotros éramos muy, teníamos las puertas abiertas en algunos lugares, mis hermanos y yo. Mi papá tenía, de por sí, la gente lo veía y Ujú, tigre, tigre, tigre por aquí, tigre por... A mi ujú, papá le decían el tigre Smelling, ¿no? No sé si ujú. tú recuerdas. Pero su nombre era Juan Pazmiño, ¿no? Juan Juan Pazmiño, Leonardo Pazmiño García, más pero él conocido como el era Tigre Smelling. el Ujú. tigre Smelling, y el Smelling es porque Smelling le decían a mi abuelo porque mi abuelo Eso te era iba a preguntar. boxeador. Ajá. Entonces, en esa época, hace muchos años atrás, había un boxeador en Estados Unidos que le decían Smelling, que se llamaba Ujú. Smelling. Entonces, como se parecía, le dijeron Smelling a mi abuelo y de ahí mi padre heredó el tigre Smelling, ¿no? Entonces, esto nos abría puertas, a todo lugar que íbamos, la gente era muy cordial con nosotros. Oye, ¿usted es Claro. hija del tigre? Sí, no le quiero, ¿y cómo está su papá en los taxis? ¿A dónde va el tigre? Ay, hoy mi gran amigo, ¿cómo está? No, niña, vaya nomás la carrera, que yo siempre como ahí. O si no, íbamos a hacer un trámite, no, eso es del tigre, no, 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 vaya nomás. Entonces Claro. era algo de lo que, bueno, todavía poco nos Y aquí queda, pero viene, lo disfrutamos. Leticia, y aquí viene la pregunta que te voy a hacer. Sin duda deja la experiencia en tu vida y de tus hermanos, todos profesionales, por cierto, de eso hablamos más adelante o al final de esta entrevista, pero esa experiencia que deja, ¿no? En la vida de ustedes, tener padres trabajadores con esa lealtad a sus clientes, con esa fidelidad a sus clientes todos los días. Bueno, mi papá nos dejó un ejemplo marcado, que fue un ejemplo de constancia y de un amor al trabajo, pero sobre todo un amor a servir a la gente y a servir al prójimo. Yo no sé si es que tú sepas que mi papá, bueno, no sé si tú recuerdes, mi papá hacía mucha caridad y nunca lo Claro. decía. Entonces, si alguien iba a pedirle dinero, mi papá, si no había comida, él mandaba a hacer un poco de arroz para dar. Y él nunca lo hizo público, porque esa era su forma de Había, pensar. Leticia, te interrumpo, había gente de la calle que incluso iba todos los días a ver su bolón, su pedazo de bolón, su pedazo de pan o a tomar café allá. Lo mismo el almuerzo, Leticia. Claro, sí, es verdad. Y claro, a veces cuando sí estaba lleno no se sentaban ahí, pero mi papá sabía que los atendía porque ellos ya sabían que comían ahí. Ujú, Y, eso es lo que nosotros aprendimos, por lo menos yo aprendí, que tú sabes que a mí me encanta servir, es ujú. algo que se nos quedó grabado en el corazón, aprender y tener pasión para servir a la gente y a la comunidad sin recibir nada a cambio, que fue tal y cual lo hizo el tigre toda su vida. Leticia, si pudieras tú hacer unos cambios en este momento de restaurante El Tigre, ¿qué hubieras hecho, Leticia? Mejorar, siempre mejorar, que era quizás una visión que ya mi papá con los años, no te voy a negar, ya Ujú, un hombre dedicado 65 años de su vida a su restaurante, ya perdió un poco la visión de innovación, que eso ujú. nos corresponde a nosotros, ¿no? Entonces, hubiera mejorado, siempre mejorar el servicio, mejorar la calidad de los alimentos y sobre todo apegarme un poco a la época moderna, me refiero a la tecnología. Yo estoy Claro. segura que el restaurante no hubiera podido sobrevivir si el apoyo de nosotros o sus hijos pegados a la nueva modernidad como producto del COVID. Hubiéramos Claro. tenido que levantar estrategias tecnológicas de marketing, pegarnos bastante al servicio de domicilio. Entonces, esos cambios los hubiéramos hecho definitivamente. Correcto. Leticia, ahora bien, luego del fallecimiento de tu padre, ustedes como familia tomaron la decisión, conocí aquello también, de hacer una pausa, de hacer un break, ¿cierto? Y alquilar este restaurante ícono del cantón. Ahora allí se monta una cafetería muy importante también del Cantón La Libertad. Pero sin duda quedan los recuerdos. ¿Van a retomar quizás, Leticia, algún día con tu familia, con tu madre, con tus hermanos, nuevamente el restaurante El Tire? Porque si bien es cierto, está alquilado a esta cafetería, pero no se ha vendido el restaurante o el lugar. Claro, el espacio sigue ahí, el terreno está ahí, es nuestro. Nosotros decidimos hacer una pausa porque el golpe de perder a mi papá en tan poco tiempo fue algo muy Ujú. rápido, fue brutal para nosotros. Tú sabes cómo es perder a un ser querido. Entonces, definitivamente
esperamos una semana y luego volvimos a abrir, pero todos los días iban, no te miento, Fulton, de 8 a 15 personas a decir, y su papá, porque la gente solo iba por mi papá. Así La es. gente se sentaba a comerse su almuerzo y mi Es papá, cierto, Leticia, es cierto que cuando iban a comerse un almuerzo, tu papá incluso se sentaba con ellos a conversar del día, de política, de todo. de todo, la política era la comidilla, o sea, el alimento de mi papá. Ese hombre se sentaba a leer el universo, se leía el universo todos los días, leía libros y con eso él defendía sus posturas políticas. Tú sabes que él era un hombre muy apasionado por los temas. Entonces él defendía, se sentaba a hablar de política, se iba a una mesa, se iba a otra, se iba a otra, se iba a otra, y la gente se sentaba a comer y a hablar con él. Entonces tuvimos que parar porque de repente, en vez de avanzar sobre la muerte de mi papá, todos los días venían recuerdos y recuerdos que la gente nos avivaba esa llama. Entonces decidimos parar un tiempo, pero yo sé que yo estoy convencida porque es mi intención retomar el negocio ya cuando el contrato de arriendo culmine. Y lo vamos a Correcto. empezar de buena manera. Correcto. El tiempo, Leticia, que está alquilado, ¿podemos conocerlo? Disculpa la pregunta. Claro que sí. El restaurante se arrendó en el 2019 por 5 años. Entonces ya van Correcto. 2, faltan 3 años de arriendo. Ujú. Correcto. En todo caso, Leticia, luego de eso, ¿tú crees que puedes hacerte cargo de aquello? Bueno, tú eres ingeniera, tus hermanos son abogados, cada quien con su vida, tú, bueno, sigues soltera. ¿Tú crees que Leticia Pazmiño, de aquí a unos 2, 3 años, como tú lo has dicho, a medida que pasa el tiempo, sin duda va bajando un poco también el dolor, ¿no? Y quedan recuerdos, y te digo en mi caso también, porque perdí a mi madre y decirte que no mi madre es imposible porque uno nunca se olvida, pero que el dolor ha ido bajando, sí, porque tengo que seguir, tengo que vivir, y mi madre, al igual que tu padre, sin duda desde arriba, están dándonos ese empujón para ser hombres y mujeres de bien. Pero ¿tú crees que en 3 años Leticia esté administrando, la veré administrando allá en pleno Malecón de la Libertad, en ese lugar ícono, el restaurante El Tigre? Te cuento, Fulton, que siempre fue mi sueño. Uh -huh. En realidad siempre fue mi sueño, yo me enamoré del restaurante. Desde muy pequeña yo iba al mercado, mi papá antes iba a las 7 de la mañana al mercado, él después con los años mandaba a comprar. Pero él iba al mercado de mariscos, a comprar la carne. ¿Te acuerdas que mi tío también vendía carne en el mercado? Sí, claro. Y él conocía al señor de las legumbres, al arroz, donde comprar hasta el maíz que le daba a las palomas, y yo me sabía ese recorrido. Y de ahí empecé a enamorarme de la gente, de lo que es el restaurante. Después, hace como 5 o 6 años, mi papá enfermó y yo administré el restaurante 2 años. Yo me levantaba a las 3:30 de la mañana para abrir, hasta las 9 de la noche, porque teníamos un contrato fuerte. El cansancio era extremo, pero me gustaba. Me di cuenta que ahí estaba justamente reflejada la semilla que mi papá empezó a sembrar en nosotros. Igual en mi hermana, igual en mí. Aparte que cuando los réditos económicos no son bajos. Un restaurante bien administrado, tú sabes que un negocio bien administrado te da trabajo, te da ingresos al país y sobre todo es un negocio que sigue para adelante. Entonces es mi sueño en Total, realidad, yo sí lo claro, quiero. totalmente de acuerdo. ¿Y por qué lo digo, Leticia? Porque quienes somos acá sabemos también que tú siempre pasabas con tu padre, ayudando a tu padre, incluso ayudabas al tema de servir los almuerzos, recuerdo aquello, y voy a contar algo, para que lo sepan también mis compañeros aquí en la universidad y la maestra. Dentro de esa atención, tú conoces al alcalde, en ese entonces el Cantón Santa Elena, y el alcalde, no de ver tu atención, te invita a ser parte como colaboradora, que nunca se equivocó, porque en ese momento descubre de que Leticia Pazmiño es graduada, según no recuerdo, en la SPOL, Leticia, o me Sí, corriges, me gradué en la escuela, sí. en la SPOL, y que hablas no solamente el idioma español que hablo yo, sino otros idiomas también, Leticia. Claro que sí, porque aparte tengo una licenciatura en idiomas, solo que en esa época estaba como se dice peloteada Ajá. y estaba trabajando en el restaurante, pero de hecho sí, así mismo fue Fulton tal y ¿Cómo fue como. esa invitación? ¿Cómo fue esa invitación, Leticia, del alcalde de ese entonces del Cantón Santa Elena? Bueno, él me vio pasando Ajá. platos, cobrando, barriendo, en un ratito que él estuvo ahí parado, porque Uh-huh. ese es el trabajo del restaurante, Claro, hacer familiar. todo del jefe. Y conversando, lo saludé y le dije, licenciado, por si acaso no habrá algún trabajo ahí en el municipio que usted sepa, yo pueda aplicar. Y me dijo, bueno, ven a mi oficina de lunes a primera hora. Fui y así también empezó mi otra pasión que nació
que es A eso voy. el servicio público, y también puede mejorar un poco ciertas destrezas que no sabía que tenía. Y ahí también, tú ya conoces el resto. Correcto. Leticia, ¿tú llegas allá como asistente administrativa y luego pasas o fue directamente que fuiste a la alcaldía? Porque te veíamos ahí quienes íbamos a hacer un trámite o a entrevistar al alcalde de Santa Elena, estabas tú prácticamente dentro de esa oficina de la alcaldía, llegaste a ser yo creo que secretaria de alcaldía, si mal no recuerdo. Claro, yo tenía la experiencia de hacer 10 en 1, pues no. Yo parecía un pulpo, siempre aprendí desde el Ajá. restaurante. Eso te enseña un restaurante, pulpo, a moverte así, así, y tener todo en la mente, porque de repente tienes 4 o 5 Estar meses, activo, Leticia. sí, y tienes todo aquí. Ujú. Entonces, eso te enseña un restaurante. Yo empecé como asistente de alcaldía y luego pasé a ser coordinadora de todo el municipio de Santa Elena, que eso ya tú lo sabes. Sí, Correcto. Ahora, otra cosa. Ajá. Algo que me llamó la atención también, Leticia, fue una vez que llegó una persona extranjera, nunca lo voy a olvidar, y el alcalde no podía traducir, no entendía absolutamente nada, y tú fuiste la que hiciste la traducción. claro, no había personas en el municipio que Ajá. hablaran inglés. Sí, 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 me Y acuerdo. bueno, siempre es importante saber inglés. Te va a servir, te sirve de por vida. Y ahí servimos. Fue un ex congresista de Estados Unidos. Ujú. Claro, y que quería hacer trámites y no había quien lo ayude. Y ahí entramos de una. Él hizo match con el licenciado y ahí empezamos a darle seguimiento a todo. Claro, sí, sí me acuerdo, Fulton. ¿Tu profesión, Leticia, es ingeniera? Bueno, yo soy ingeniera agrícola. Ah, wow, mira tú. Claro, yo Ujú. soy ingeniera agrícola, yo trabajé en algunos lugares en Guayaquil, pero justamente por una enfermedad de mi papá, él tuvo una sepsis en todo su cuerpo, justo habíamos cogido un contrato con una empresa de pozos, constructora de pozos, me tocó renunciar a mi trabajo en Guayaquil y venir a administrar el restaurante, y ahí estuve 2 años. Y ahí Qué empezó todo importante, esto, Leticia, acá en Santa qué Elena. importante. Leticia, para ir terminando la entrevista, porque yo creo que me estoy pasando del tiempo, pero qué ameno conversar contigo. Luego de finalizar esta administración en el Cantón Santa Elena, viene otra oportunidad también por tu profesión, ¿no? Por esa destreza o lo que aprendiste, ser parte también de la Asamblea Nacional. Ahora, tu actual trabajo ahora es en la Casa Legislativa. ¿En qué consiste esto, Leticia? Porque te cambió un poco la vida, ¿cierto? Eres madre también, Leticia, una bella niña. Entonces, sin duda, más te cambió la vida, Leticia. Un poquito entrando ya en lo tuyo y en el tema profesional. Bueno, te cuento, Fulton, que en la actualidad, si bien el trabajo en el municipio de Santa Elena y en el restaurante era de mucha esfuerzo físico, demandaba mucho como persona, porque tú sabes que uno tiene que estar así parado. Yo pienso que el trabajo en la asamblea fue el que más hizo desarrollar otras capacidades que tenía escondidas, Ujú. como el de oratoria, porque me toca socializar leyes, me toca estudiarlas, me toca socializar con 20 o 30, o el otro día estuvimos con 200 personas vía Zoom, tratar temas sociales fuertes como el de la violencia contra la mujer, como la protección al adulto mayor, como el código de protección a la niñez y la adolescencia. Entonces, eh, son temas que se explotaron con la pandemia. El tema de la violencia contra la mujer para mí fue brutal, fue brutal, los números se levantaron. Entonces es importante topar estos temas todo el tiempo porque no se pueden olvidar de la sociedad. Trabajo en la asamblea también me ha permitido tener contacto seguir en contacto con el tema político, con el tema público acá en la Ujú. provincia, que siempre es importante que uno se haga conocer, siempre es importante que que uno esté al día, más que nada en todas las Leticia, ¿es novedades, ¿no? casa legislativa o escuela legislativa? Yo trabajo en la coordinación de participación ciudadana. Ok. Lo que hace mi coordinación es tratar de establecer espacios donde se vincule a la ciudadanía con lo que hace la Asamblea Nacional, sobre todo tomando en cuenta ahora un poco la tan baja aceptación de la Asamblea Nacional. Ujú. Nosotros creamos espacios de diálogo con la ciudadanía y con la Asamblea a través de ciertos proyectos, pero yo trabajo en la Casa de la Asamblea Nacional, en territorio. La Asamblea Correcto. tiene casas en todos
en todas las provincias, y acá tenemos, acá en Santa Elena está ubicada en el Centro de Atención Ciudadana, pero seguimos trabajando en modalidad teletrabajo. O sea, ¿tu cargo actualmente cuál es en la Casa Yo Legislativa de soy Santa Elena? asistente de la Casa de la Asamblea Nacional. O sea, trabajas directamente con la Asamblea Nacional, ¿no? Claro que sí, nosotros trabajamos directamente con la Asamblea Nacional, desarrollamos proyectos, vinculamos gente, y ¿sabes qué es lo importante? Que muchas personas después de que están en nuestras socializaciones, en nuestros proyectos, en nuestros foros, escuchan y dicen, yo no sabía que la Asamblea hacía esto, yo no sabía que la Asamblea trataba estos temas, yo pensaba que la Asamblea solo hacía esto, o cambiamos la mentalidad de las personas. Entonces, este es nuestro trabajo, vincular y dar a conocer a la ciudadanía qué hace la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que también viene un nuevo periodo legislativo, ¿no? Correcto. Qué importante, Leticia. Quiero agradecerte, Leticia, en realidad, y felicitarte también, porque me has contado un poco más de tu vida, el tema humano, que es lo que nuestra maestra ha querido conocer de nuestros entrevistados. Y mira cómo has ido desarrollando, ¿no? De un restaurante ícono, y espero que lo retomes, porque te lo digo de forma personal, no hay nada como sacar adelante lo tuyo, ¿no? Y sé que lo vas a lograr, Leticia. Y felicitarte porque el 8 de marzo es el Día de la Mujer, y sin duda la mujer ahora juega un papel importante en muchos aspectos. Y lo estás haciendo, Leticia. Muy gentil, muy amable, Leticia. Muchas gracias a ti, Fulton, no solo trabajas en la radio, no solo eres uno de los personajes más queridos, Gracias. eres uno de los personajes más queridos de la provincia, sino también eres mi amigo, eres mi hermano, porque así me trato contigo. Entonces yo Igualmente. honrada para las que sea, y vamos para adelante siempre, mi hermano. Muchas gracias, hermana querida. Hemos querido compartir tu vida. Gracias a Leticia Pazmiño Pesantes. Amigos queridos, el lado humano de esta entrevista es lo que ha querido la maestra. Es lo que podemos hasta el momento informarles a ustedes. Que tengan muy buenas tardes.